¿Estás preparado para el momento más importante de tu existencia? Ese instante en el que todo lo que conoces desaparecerá y solo quedará tu alma frente a Dios. No me refiero al día de tu boda, ni cuando nacieron tus hijos, ni siquiera ese gran logro profesional que tanto te enorgullece. Estoy hablando de tu último respiro en esta tierra. Ese instante sagrado en que finalmente te encontrarás cara a cara con tu Creador. Tal vez este pensamiento te incomode, quizás prefieras no hablar de ello. Te entiendo. Nuestra sociedad moderna ha convertido la muerte en un tabú, en algo que debemos evitar, esconder, no mencionar. Pero déjame preguntarte algo. ¿Y si Dios nos enviara señales antes de nuestro último día? ¿No te gustaría reconocerlas? ¿No sería maravilloso estar preparado para ese encuentro definitivo? El Padre Pío de Pietrelcina, ese gran santo estigmatizado que vivió entre nosotros hasta 1968, tenía un don extraordinario para entender los misterios entre este mundo y el más allá. Durante más de 50 años, llevó en su cuerpo las heridas de Cristo, experimentando diariamente el dolor físico, pero también una conexión celestial que pocos seres humanos han conocido. A través de sus experiencias místicas y su profunda relación con Dios, pudo identificar señales espirituales que aparecen cuando nos acercamos a nuestro encuentro final con el Señor. Hoy quiero compartir contigo las 5 señales que, según el Padre Pío, pueden indicar que tu hora está cerca, pero no te asustes. Este mensaje no busca infundir miedo, sino todo lo contrario. Quiere regalarte esperanza y preparación, porque no hay nada más liberador que estar listo para la eternidad. Lo que aprenderás hoy transformará completamente tu perspectiva sobre la vida y la muerte. Descubrirás cómo cada día puede ser vivido con mayor plenitud cuando entendemos nuestro destino eterno. También verás cómo los últimos momentos pueden convertirse en los más hermosos de tu existencia si sabes reconocer las señales y responder a ellas con fe y amor. Muchas personas viven con miedo a la muerte porque la ven como el final de todo. Sus corazones se llenan de angustia ante la idea de ese momento inevitable. Sienten que dejarán todo atrás, sus seres queridos, sus posesiones, sus logros. Pero el Padre Pío nos enseña una verdad transformadora. La muerte no es el final del camino, sino la puerta que nos conduce a nuestra verdadera morada. Es cruzar el umbral hacia los brazos amorosos de Dios, quien ha estado esperándonos desde siempre. Las señales que te revelaré no son presagios de desgracia ni advertencias aterradoras. Son, más bien, invitaciones amorosas de Dios para que nos preparemos para el encuentro más importante de nuestra existencia. Son como esas luces suaves que nos guían en la oscuridad hacia nuestro hogar eterno. Si crees que Dios nos habla antes de nuestro último respiro, escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos a tus señales. Tu comentario será un acto de fe y puede cambiar tu forma de ver la vida y la muerte. Prepárate para un viaje espiritual profundo que cambiará tu forma de entender la vida y la muerte. Y recuerda, conocer estas señales no es para vivir con temor, sino para vivir con plenitud cada instante que Dios nos regala, sabiendo que nuestro destino final es el abrazo eterno del Padre. Antes de adentrarnos en las 5 señales, es importante que conozcamos mejor a quien nos las revela. El Padre Pío de Pietrelcina. Este humilde fraile capuchino nació en un pequeño pueblo del sur de Italia en 1887 y desde muy joven experimentó fenómenos místicos extraordinarios. Pero fue el 20 de septiembre de 1918 cuando ocurrió lo más asombroso. Mientras rezaba frente a un crucifijo, recibió los estigmas, las mismas heridas que sufrió Jesús en la cruz. Durante 50 años, el Padre Pío vivió con estas llagas abiertas y sangrantes en sus manos, pies y costado. El dolor físico que experimentaba era indescriptible, pero él lo ofrecía diariamente por la salvación de las almas.
Esta experiencia de sufrimiento constante le dio una perspectiva única sobre el valor del dolor y el significado profundo de nuestra existencia terrenal. Lo que hace tan especial al Padre Pío en relación con nuestro tema es su extraordinaria conexión con el mundo espiritual. Podía ver ángeles y santos, tenía el don de la bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo. Leía las almas en el confesionario y, más relevante para nosotros hoy, acompañó espiritualmente a muchas personas en su tránsito hacia la eternidad. Muchos testigos relatan cómo el Padre Pío podía predecir el momento de la muerte de algunas personas. No lo hacía para asustarlas, sino para ayudarlas a prepararse espiritualmente para ese encuentro definitivo con Dios. En ocasiones, cuando alguien le preguntaba por qué estaba especialmente atento a cierta persona, él respondía con sencillez: porque pronto será llamada a la casa del Padre. Esta sabiduría sobre el momento final no provenía de libros ni teorías, sino de su profunda experiencia espiritual y de la gracia especial que Dios le concedió para ayudar a las almas. El Padre Pío entendía la muerte no como algo terrorífico, sino como un momento sagrado, un paso hacia el abrazo del Padre Celestial para el que debemos prepararnos con amor y esperanza. La muerte es la transformación definitiva, decía el santo de Pietrelcina. No es el fin, sino el comienzo de la verdadera vida. Esta perspectiva revolucionaria nos invita a ver los signos de nuestra partida no como amenazas, sino como invitaciones amorosas de Dios para preparar nuestro corazón. Las señales que el Padre Pío identificaba no eran supersticiones ni ideas fantasiosas. Eran manifestaciones espirituales que él había observado repetidamente en quienes se acercaban al final de su vida terrenal. Señales que, cuando son reconocidas y acogidas con fe, pueden transformar los últimos momentos en tierra en un preludio hermoso de la vida eterna. Al compartir estas señales contigo hoy, no busco generar miedo ni angustia. Al contrario, deseo transmitirte la misma paz y esperanza que el Padre Pío ofrecía a quienes acompañaba espiritualmente. Porque conocer estos signos nos ayuda a vivir cada día con mayor conciencia de nuestro destino eterno, aprovechando el tiempo que Dios nos regala para crecer en amor y santidad. El primer signo que el Padre Pío identificaba en aquellos que se acercaban al final de su viaje terrenal es quizás el más sutil, pero también el más profundo. Un presentimiento interior, una intuición espiritual de que el tiempo en este mundo está llegando a su fin. Este no es un miedo común a la muerte, ni tampoco una depresión o pesimismo. Es algo mucho más trascendente. Una serena conciencia interior, como si el alma comenzara a escuchar los suaves llamados de la eternidad antes de que el cuerpo perciba cualquier señal física. El Padre Pío decía: el alma fiel escucha la voz del cielo antes que el cuerpo sienta la fragilidad de la tierra. Esta frase encierra una verdad profunda. Nuestra dimensión espiritual puede percibir realidades que aún no son evidentes para nuestros sentidos físicos. Muchas personas que han experimentado este presentimiento lo describen no como algo aterrador, sino como una certeza tranquila, como quien sabe que está llegando al final de un largo viaje y ya comienza a vislumbrar su hogar en el horizonte. Es un desapego gradual de las preocupaciones mundanas y un creciente interés por lo eterno. María, una devota del Padre Pío de 67 años, compartió su experiencia. 6 meses antes de que me diagnosticaran una enfermedad terminal, comencé a sentir una extraña paz cuando pensaba en la eternidad. Empecé a poner en orden mis asuntos, a escribir cartas para mis nietos, a resolver viejos conflictos. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que debía estar preparada. Cuando finalmente recibí el diagnóstico, no sentí miedo ni sorpresa. Mi alma ya lo sabía. Este testimonio refleja perfectamente lo que el Padre Pío enseñaba.
Dios, en su infinita misericordia, suele preparar interiormente a sus hijos para ese encuentro final. No los deja solos ni los sorprende. Les envía suaves avisos para que puedan disponer su corazón. ¿Cómo se manifiesta concretamente este presentimiento? Puede aparecer como un deseo creciente de resolver asuntos pendientes, de perdonar ofensas antiguas, de expresar amor a quienes nos rodean. A veces se presenta como una nueva perspectiva sobre el tiempo. Las cosas que antes parecían urgentes pierden importancia, mientras que los momentos de oración y los gestos de amor adquieren un valor inmenso. En otras ocasiones, este presentimiento se manifiesta como una atracción especial hacia los sacramentos. Personas que llevaban años alejadas de la confesión sienten de pronto un impulso interior de reconciliarse con Dios, o experimentan un hambre profunda de la Eucaristía, como si intuyeran que necesitan fortalecerse para el viaje final. El Padre Pío aconsejaba a quienes experimentaban este presentimiento que no lo ignoraran ni lo reprimieran por miedo. Al contrario, les invitaba a acogerlo como una gracia, como una oportunidad de preparación. Si sientes que Dios te llama a poner en orden tu casa interior, decía, es porque quiere encontrarte bien dispuesto cuando venga a buscarte. ¿Qué debemos hacer si experimentamos este presentimiento? El Padre Pío nos ofrece 3 consejos prácticos. Primero, intensificar nuestra vida de oración. Dedicar más tiempo a estar en silencio ante Dios, a meditar en su palabra, a hablar con Él como con un Padre amoroso que nos espera. Segundo, acercarnos a los sacramentos con mayor frecuencia y devoción. La confesión nos purifica de nuestros pecados y la Eucaristía nos une íntimamente a Cristo, fortaleciéndonos para el encuentro definitivo. Tercero, revisar nuestras relaciones humanas, reconciliarnos con quienes nos hemos distanciado, expresar nuestro amor a quienes queremos, resolver asuntos pendientes para partir en paz. Este primer signo es quizás el más precioso, porque nos da tiempo para prepararnos conscientemente. No lo desestimes pensando que son imaginaciones o miedos. Escucha atentamente lo que tu alma te quiere decir. A veces, en el silencio de tu corazón, puedes escuchar los suaves pasos de la eternidad que se acerca. Querido hermano, querida hermana que me escuchas, mientras reflexionamos sobre estas profundas enseñanzas del Padre Pío, quiero compartir contigo algo especial que hemos preparado con mucho amor para ayudarte a profundizar en tu crecimiento espiritual. Sabemos que estos temas sobre la eternidad tocan lo más profundo de nuestro ser y despiertan preguntas importantes sobre nuestra vida y nuestra fe. Por eso, hemos creado el libro electrónico Los Secretos Espirituales de San Padre Pío, un recurso invaluable para quienes desean conocer más sobre las enseñanzas de este gran santo. Este libro no es simplemente información, sino una guía práctica que contiene oraciones poderosas reveladas por el mismo Padre Pío, reflexiones basadas en sus enseñanzas más profundas y consejos concretos para fortalecer tu vida espiritual en medio de los desafíos cotidianos. Imagina tener acceso a las oraciones que el mismo Padre Pío utilizaba en momentos de dificultad, o conocer las prácticas espirituales que él recomendaba para mantener la paz interior en tiempos de prueba. Todo esto y mucho más lo encontrarás en este material que hemos preparado con tanto cuidado. Para obtener este valioso recurso, simplemente haz clic en el enlace que aparece fijado en los comentarios de este video. Es nuestra manera de acompañarte en tu camino espiritual, más allá de estos videos. Ahora, continuemos con nuestro tema sobre los signos que, según el Padre Pío, indican que nuestra hora está cerca. El segundo signo que el Padre Pío observaba frecuentemente en quienes se acercaban al final de su vida terrenal era la aparición de sueños vívidos o incluso visiones de seres queridos que ya habían partido a la eternidad. Este fenómeno espiritual es mucho más común de lo que imaginamos. Médicos y enfermeras que trabajan en cuidados paliativos
han documentado innumerables casos de pacientes que, días o semanas antes de morir, comienzan a ver o a conversar con familiares fallecidos. La medicina convencional tiende a explicar estas experiencias como alucinaciones causadas por medicamentos o por el deterioro cerebral. Sin embargo, el Padre Pío nos ofrece una perspectiva más profunda y esperanzadora. Según el santo de Pietrelcina, estos sueños y visiones no son producto de la imaginación o de un cerebro en deterioro. Son experiencias espirituales reales, momentos en que el velo entre este mundo y el más allá se vuelve más delgado, permitiendo que quienes ya están en la eternidad se manifiesten para consolar y guiar a sus seres queridos en su próximo paso. Cuando el alma se prepara para partir, explicaba el Padre Pío, el Señor permite que sus seres queridos ya fallecidos vengan a su encuentro, como quien envía guías para un viajero que se adentra en tierras desconocidas. Esta bella imagen nos muestra el amor y la misericordia de Dios, que no nos deja solos, ni siquiera en ese momento crucial de nuestra existencia. ¿Cómo podemos distinguir estos sueños y visiones significativos de los sueños comunes? El Padre Pío mencionaba algunas características distintivas. Primero, su extraordinaria viveza y claridad. No son imágenes confusas o borrosas como en los sueños habituales, sino experiencias de una nitidez impresionante. Segundo, la sensación de paz profunda que dejan. A diferencia de las pesadillas o los sueños inquietantes, estos encuentros producen una tranquilidad interior inexplicable, como si el alma recibiera un bálsamo de consuelo. Tercero, su carácter recurrente. No son experiencias aisladas, sino que suelen repetirse con cierta frecuencia en las semanas o meses previos al momento final. Y quizás, lo más significativo, los mensajes que transmiten. Estos seres queridos no aparecen para infundir miedo o tristeza, sino para comunicar amor, para asegurar que nos están esperando, para prometer que no estaremos solos en el tránsito. Si tú o algún ser querido ha experimentado estos sueños o visiones, el Padre Pío nos aconseja no rechazarlos por miedo o escepticismo. Al contrario, sugiere acogerlos con gratitud como signos de la misericordia divina y recomienda intensificar la oración, especialmente pidiendo por la intercesión de esos seres queridos que ya gozan de la presencia de Dios. En ese momento tan especial, el velo entre este mundo y el más allá se vuelve más delgado, recordándonos que somos ciudadanos de dos mundos, el temporal y el eterno. Y quienes ya han cruzado a la otra orilla vienen a decirnos con su presencia silenciosa o con palabras de amor que no hay nada que temer. El tercer signo que el Padre Pío identificaba en quienes se acercaban al final de su camino terrenal es quizás el más difícil de comprender para nuestra mentalidad moderna: el sufrimiento físico como proceso de purificación. En un mundo que busca constantemente eliminar todo dolor y malestar, que nos ofrece pastillas para cada incomodidad y nos vende la idea de que la felicidad consiste en la ausencia de sufrimiento, esta enseñanza del Padre Pío puede resultar desconcertante. Sin embargo, encierra una sabiduría espiritual profunda que puede transformar nuestra perspectiva sobre el dolor. El Padre Pío conocía el sufrimiento como pocos. Durante medio siglo cargó con los estigmas, llagas abiertas y sangrantes que reproducían las heridas de Cristo. El dolor físico era su compañero constante, pero lejos de amargarse o rebelarse contra esta cruz, el santo de Pietrelcina descubrió en el sufrimiento un misterioso tesoro espiritual. El sufrimiento aceptado con amor, enseñaba, es como el fuego del orfebre que purifica el oro de sus impurezas. Esta bella metáfora nos ayuda a entender cómo, especialmente en los momentos finales de la vida, el dolor físico puede convertirse en un instrumento de purificación espiritual. Según el Padre Pío,
Muchas personas experimentan un incremento en sus dolencias físicas o desarrollan enfermedades específicas en los meses o semanas previos a su partida. Pero lo verdaderamente significativo no es el sufrimiento en sí mismo, sino la oportunidad que representa para el crecimiento del alma. El santo explicaba que estos dolores, cuando son ofrecidos con amor y unidos a los sufrimientos de Cristo, tienen un valor redentor incalculable. Y cada dolor aceptado con amor, decía, es una moneda de valor infinito que paga por nuestras imperfecciones y nos prepara para entrar más rápidamente en la presencia de Dios. Esta perspectiva transforma radicalmente nuestra visión del sufrimiento. Ya no es un enemigo a evitar a toda costa, sino un posible aliado en nuestro camino hacia la santidad. No es un castigo divino, sino una oportunidad de purificación. No es el abandono de Dios, sino su invitación a unirnos más íntimamente a Cristo crucificado. El Padre Pío aconsejaba a quienes experimentaban dolores intensos en la etapa final de su vida: no pidáis tanto ser liberados del sufrimiento, sino más bien la fuerza para abrazarlo con amor. Y añadía, un día de dolor aceptado con amor puede ahorrarnos años de purificación después de la muerte. Esta enseñanza nos recuerda la doctrina católica del purgatorio, ese estado de purificación final que muchas almas necesitan antes de poder contemplar el rostro de Dios. El Padre Pío explicaba que los sufrimientos de esta vida, ofrecidos con amor, pueden sustituir o disminuir esa purificación posterior, permitiendo al alma volar más directamente hacia Dios. ¿Cómo podemos aplicar prácticamente esta enseñanza? El santo nos ofrece 3 consejos concretos. Primero, unir conscientemente nuestros dolores a los de Cristo. Cuando el sufrimiento llegue, podemos hacer una breve oración como: Jesús, uno mi dolor al tuyo por la salvación de las almas. Segundo, ofrecer cada molestia o incomodidad por intenciones específicas, por la conversión de un ser querido, por la paz del mundo, por las almas del purgatorio. Tercero, pedir el sacramento de la unción de los enfermos. Este sacramento, lejos de ser la extrema unción o un anuncio de muerte inminente como muchos temen, es una fuente de fortaleza física y espiritual para quienes enfrentan enfermedades graves. Si tú mismo estás pasando por un periodo de sufrimiento intenso o acompañas a alguien que lo está viviendo, el Padre Pío te invita a ver más allá del dolor físico, a descubrir el tesoro espiritual que puede esconderse en esa experiencia. No se trata de buscar el sufrimiento, ni mucho menos de glorificarlo, sino de transformarlo mediante el amor en un camino de purificación y santificación. La próxima vez que el dolor llame a tu puerta, recuerda las palabras del Padre Pío: el sufrimiento pasa, pero haber sufrido con amor permanece eternamente. El cuarto signo que el Padre Pío observaba en quienes se acercaban al final de su jornada terrenal es de naturaleza profundamente humana y espiritual, un intenso deseo de reconciliación con Dios y con el prójimo. Este signo se manifiesta como un impulso interior, a veces sorprendentemente fuerte, de resolver conflictos pendientes, perdonar ofensas antiguas, pedir perdón por errores cometidos y restaurar relaciones rotas. Es como si el alma, intuyendo la proximidad del encuentro definitivo con Dios, sintiera la necesidad urgente de presentarse ante Él con el corazón limpio de resentimientos y con todas las relaciones sanadas. El Padre Pío describía este fenómeno con una hermosa imagen. El alma que se prepara para el encuentro con Dios es como una novia que revisa cuidadosamente su vestido antes de la boda, asegurándose de que no tenga ninguna mancha ni arruga. Esta metáfora nupcial nos recuerda que la muerte para el cristiano no es un final trágico, sino el inicio de la unión definitiva con Cristo, el Esposo Divino. En sus 50 años de ministerio sacerdotal,
El santo de Pietrelcina fue testigo de innumerables conversiones y reconciliaciones sorprendentes en personas que, sin razón aparente, sentían de pronto esta urgencia interior. Hombres que llevaban décadas alejados de la iglesia pedían repentinamente confesarse. Personas endurecidas por el rencor sentían un impulso inexplicable de perdonar a quienes les habían herido. Familias divididas por conflictos antiguos experimentaban un deseo común de restaurar la unidad perdida. Para el Padre Pío, estos impulsos no eran coincidencias ni simples decisiones humanas, sino verdaderas gracias divinas. Dios, en su infinita misericordia, concede a muchas almas esta oportunidad de purificación antes del encuentro final. Es como si el Señor susurrara al corazón: arregla tus asuntos pendientes, libera tu alma de todo peso, para que puedas venir a mí con libertad plena. Este deseo de reconciliación suele manifestarse de tres maneras principales. Primero, como una necesidad de reconciliarse con Dios a través del sacramento de la confesión. Personas que han vivido alejadas de la fe durante años sienten de pronto un llamado interior irresistible a arrodillarse ante un sacerdote y abrir su corazón en una confesión sincera. Segundo, como un impulso de perdonar a quienes nos han herido. Ofensas que parecían imperdonables se ven repentinamente bajo una nueva luz, y el corazón experimenta la gracia de poder soltar el resentimiento acumulado. Tercero, como un deseo de pedir perdón a quienes hemos lastimado. El orgullo que nos impedía reconocer nuestros errores se disuelve ante la perspectiva de la eternidad, y surge una humildad nueva que nos permite pronunciar esas difíciles palabras. Perdóname, me equivoqué. El Padre Pío insistía en la importancia de responder prontamente a estos impulsos de reconciliación, sin posponerlos para un momento mejor que quizás nunca llegue. No dejes para mañana la paz que puedes construir hoy, aconsejaba, porque no sabemos cuántos mañanas nos quedan. Este consejo cobra especial relevancia cuando observamos este signo en un ser querido. Si alguien cercano a nosotros, especialmente si es una persona mayor o enferma, manifiesta repentinamente este deseo de reconciliación, deberíamos facilitarle el camino con amor y comprensión, sin minimizar ni ridiculizar sus sentimientos. Si eres tú quien está experimentando este deseo intenso de reconciliación, el Padre Pío te invitaría a verlo como una gracia especial, como una oportunidad preciosa que Dios te concede. No la desperdicies por orgullo, por vergüenza o por la falsa idea de que ya habrá tiempo después. La paz que surge de estas reconciliaciones es uno de los regalos más hermosos que podemos llevarnos a la eternidad. Es liberar al alma de pesos innecesarios. Es preparar el corazón para el abrazo definitivo con Dios. Como decía el Padre Pío, el perdón es la llave que abre la puerta del cielo. Esa llave está ahora en tus manos. ¿Qué puerta necesitas abrir hoy con ella? Llegamos al quinto y último signo, que según el Padre Pío es el más hermoso y profundo de todos. Un creciente amor por Dios y un intenso deseo del cielo. Este signo es como la culminación de todos los anteriores, el fruto maduro de un alma que se prepara para el encuentro definitivo con su Creador. El Padre Pío observó que muchas personas, en las semanas o meses previos a su partida, experimentaban un despertar espiritual sorprendente. Era como si un velo se descorriera ante sus ojos, permitiéndoles vislumbrar la belleza del mundo espiritual con una claridad nunca antes experimentada. El alma que está por partir, explicaba el santo, comienza a sentir la atracción de su verdadera patria, como el viajero que, tras larga ausencia, divisa en el horizonte las luces de su hogar y siente que su corazón se acelera.
Esta atracción por lo eterno se manifiesta de diversas maneras. Algunas personas desarrollan un amor renovado por la oración, encontrando en ella un consuelo y una dulzura que antes no percibían. Otras experimentan una comprensión más profunda de las Escrituras, como si las palabras divinas cobraran vida y les hablaran directamente al corazón. Muchas sienten una devoción especial por la Eucaristía, deseando recibir a Cristo con mayor frecuencia y fervor, pero quizás la manifestación más significativa de este signo es un cambio en la actitud hacia la muerte. El temor natural ante lo desconocido va siendo reemplazado gradualmente por una serena esperanza, incluso por una santa impaciencia. Como San Pablo, que escribía a los filipenses: «Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Siento el deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor». Filipenses 1, 21, 23. El Padre Pío relataba cómo algunas personas, especialmente aquellas que habían llevado una vida de fe profunda, experimentaban en sus últimos días una alegría inexplicable, como anticipando el gozo de su encuentro con Dios. Sus rostros reflejaban una paz que trascendía las circunstancias, incluso en medio del dolor físico. Esta no es una actitud de escape o de rechazo a la vida. Al contrario, es el fruto de haber vivido plenamente, de haber amado generosamente y de estar ahora listo para el siguiente paso en el camino. Es la serena certeza de quien ha cumplido su misión y espera con confianza el bien hecho, siervo bueno y fiel del Señor. El Padre Pío veía en este signo una gracia especial de Dios, que como un padre amoroso, prepara el corazón de sus hijos para la alegría del encuentro. Dios no quiere que lleguemos a Él con miedo, decía, sino con el gozo confiado de un hijo que corre a los brazos de su Padre. ¿Cómo se cultiva este amor creciente por Dios y este santo deseo del cielo? El Padre Pío nos ofrece 3 consejos prácticos. Primero, meditar frecuentemente en la bondad y el amor de Dios. Contemplar cómo nos ha bendecido a lo largo de nuestra vida, cómo ha estado presente incluso en los momentos difíciles, cómo su providencia nos ha guiado con sabiduría infinita. Segundo, alimentar el alma con los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Cada comunión es un anticipo del cielo, enseñaba el Padre Pío. Es Cristo mismo quien viene a nosotros y nos prepara para el encuentro definitivo. Tercero, desprenderse gradualmente de las preocupaciones excesivas por lo material y lo temporal, no abandonando nuestras responsabilidades, pero sí poniendo cada cosa en su justa perspectiva a la luz de la eternidad. Si observas en ti mismo o en algún ser querido este creciente amor por Dios y deseo del cielo, no lo veas como algo extraño o preocupante. Es la manifestación más hermosa de un alma que madura para la eternidad, como el fruto que alcanza su plena dulzura justo antes de ser recogido. El Padre Pío nos asegura que quienes experimentan este signo suelen tener un tránsito sereno y lleno de paz. Su alma, ya enamorada de Dios, pasa de un amor imperfecto en la tierra a un amor perfecto en el cielo, de ver como en un espejo, confusamente, a ver cara a cara. 1 Corintios 13:12. Como nos recordaba el santo estigmatizado, la medida de nuestro amor por Dios en la tierra será la medida de nuestro gozo en el cielo. Cultivemos ese amor cada día, para que cuando llegue nuestro momento podamos decir con San Padre Pío: «Veo el cielo abierto y al Señor que me espera con los brazos extendidos». Hemos recorrido juntos un camino profundo, explorando las 5 señales que, según el Padre Pío, pueden indicarnos que nuestra hora está próxima. El presentimiento interior, los sueños y visiones de seres queridos fallecidos, el sufrimiento físico como purificación, el deseo de reconciliación y el creciente amor por Dios y anhelo del cielo. Estas señales no son independientes entre sí, sino que forman un tapiz entrelazado de gracia divina. A veces aparecen todas juntas,
otras veces solo algunas de ellas. En ocasiones se manifiestan con claridad, otras veces de manera más sutil, pero todas comparten un propósito común: prepararnos para el encuentro más importante de nuestra existencia. ¿Has notado que ninguna de estas señales está diseñada para infundirnos miedo? Al contrario, cada una de ellas es una expresión del amor misericordioso de Dios, que no quiere que lleguemos desprevenidos a su presencia. Como un padre que avisa a sus hijos que pronto vendrá a buscarlos, para que estén listos y con alegre expectación, así nuestro Padre Celestial nos envía estos suaves recordatorios. La muerte, vista a través de los ojos de fe del Padre Pío, deja de ser ese monstruo temible que la cultura moderna intenta ocultar o ignorar. Se convierte en lo que realmente es para el cristiano: la puerta de entrada a la vida verdadera, el momento en que caen los velos y podemos por fin ver a Dios cara a cara. No teman a la muerte, repetía constantemente el santo de Pietrelcina. Teman más bien no estar preparados para ella. Y esta es la gran sabiduría que nos ha compartido hoy. No se trata de evitar pensar en nuestra partida, sino de vivir de tal manera que estemos preparados para ese momento, sea cuando sea que llegue. ¿Qué significa estar preparados? No es simplemente tener un testamento redactado o un seguro de vida pagado. La verdadera preparación es espiritual. Es vivir cada día como si fuera el último y el primero, con gratitud por lo recibido, con generosidad en el dar, con amor en cada encuentro humano, con los ojos puestos en lo eterno. El Padre Pío nos enseña que la mejor manera de prepararse para morir bien es vivir bien. Una vida centrada en el amor a Dios y al prójimo es la mejor preparación para ese encuentro definitivo. No necesitamos esperar a ver estas señales para comenzar a prepararnos. Podemos iniciar hoy mismo, en este preciso instante. Si eres joven y piensas que este mensaje no es para ti, recuerda las palabras del Padre Pío. La muerte no pregunta la edad antes de llamar a la puerta. Nadie tiene garantizado un mañana, pero todos podemos santificar nuestro hoy. Si eres una persona mayor o enfrentas una enfermedad grave y has notado algunas de estas señales en tu vida, no dejes que el miedo te paralice. Al contrario, agradece a Dios por estas advertencias amorosas y aprovecha el tiempo que te regala para profundizar tu relación con Él y con quienes amas. Si acompañas a un ser querido en sus últimos días y reconoces estas señales en él, no lo abandones por incomodidad o temor. Tu presencia amorosa, tu oración, tu capacidad de escucha pueden ser el mayor regalo que le ofrezcas en ese momento sagrado. Como decía el Padre Pío, no hay amor más grande que acompañar a un alma en su camino hacia Dios. Permíteme ahora hacerte algunas preguntas para tu reflexión personal. ¿Has experimentado alguna de estas señales en tu vida o has sido testigo de ellas en algún ser querido? ¿Cómo respondiste a esas señales? Si hoy fuera tu último día en la tierra, ¿hay algo que cambiarías urgentemente? ¿Hay alguna reconciliación pendiente? ¿Alguna palabra de amor no expresada? ¿Algún perdón no concedido? No pospongas para mañana lo que puedes hacer hoy por tu alma y por los que amas. El tiempo es un regalo precioso que debemos usar sabiamente. Como nos recuerda el Padre Pío, el reloj de la vida solo se carga una vez y nadie sabe cuándo se detendrá. Los 5 signos que hemos explorado hoy no son para infundir temor, sino para despertar en nosotros una conciencia más viva de nuestro destino eterno. Son como lámparas en el camino que nos ayudan a no perder de vista nuestra verdadera meta, el encuentro con Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. Tal vez sea justo lo que esa persona está esperando escuchar en este momento de su vida. Escribe en los comentarios: quiero vivir preparado para la eternidad. Y cuéntanos brevemente si alguno de estos signos ha aparecido en tu experiencia. No olvides suscribirte a este canal para recibir más mensajes de esperanza y sabiduría espiritual.
Y recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos que pueden fortalecer tu fe y tu vida espiritual. Terminemos con una hermosa cita del Padre Pío que resume perfectamente lo que hemos compartido hoy. Vive cada día como si fuera el último de tu vida, y un día acertarás. Cuando llegue ese momento, no importará cuánto has acumulado, sino cuánto has amado. No cuánto has sabido, sino cuánto has creído. No cuánto has conquistado, sino a quién te has entregado. Que Dios, por intercesión de San Padre Pío, te bendiga abundantemente y te prepare día a día para ese encuentro glorioso que nos espera a todos en la eternidad. Y recuerda, la muerte no es el final del camino, sino la puerta que se abre hacia el abrazo eterno del Padre. ¿Alguna vez te ha pasado? Estás rezando con devoción, completamente entregado a la oración, y de repente tu rosario se rompe en tus manos. ¿Es solo una coincidencia o podría ser un mensaje divino? Hoy vamos a desentrañar este misterio a la luz de las enseñanzas de Padre Pío, un santo que comprendía como pocos el poder espiritual del rosario. Si alguna vez has vivido esta experiencia o quieres conocer su verdadero significado, escribe en los comentarios: quiero saber la verdad sobre mi rosario. Queridos hermanos, este es un tema que toca el corazón de muchos fieles. Para algunos es un momento de preocupación, para otros un llamado a algo más profundo. Pero antes de revelar lo que realmente significa, es importante entender por qué el rosario era el arma espiritual más poderosa de Padre Pío y cómo este acontecimiento inesperado puede tener un propósito mayor en nuestra vida. Padre Pío consideraba el rosario como un arma poderosa contra las adversidades de la vida. Sus palabras resonaban con una verdad profunda cuando decía: el rosario es el arma para estos tiempos. Esta frase no era simplemente una metáfora, era el resultado de su experiencia personal y su profunda comprensión de las luchas que enfrentamos en nuestra vida espiritual. ¿Te has preguntado por qué el rosario tiene tanto poder? La respuesta se encuentra en su propia estructura. Cada cuenta representa una oración que, según Padre Pío, construye un escudo de protección a nuestro alrededor. Es como si cada Ave María fuera un ladrillo en una fortaleza espiritual que nos protege. Pero aquí viene lo interesante. Cuando un rosario se rompe, muchas personas sienten miedo o preocupación. Algunos incluso llegan a pensar que es una señal negativa. Sin embargo, Padre Pío nos ofrece una perspectiva completamente diferente sobre este acontecimiento, una que transforma nuestra comprensión y nos llena de esperanza. El rosario, en su forma física, es más que un simple objeto. Es un instrumento de oración que nos conecta con una realidad más profunda. Cuando sostenemos nuestro rosario, estamos sosteniendo siglos de tradición, fe y esperanza en nuestras manos. Por eso, cuando se rompe, el impacto emocional puede ser significativo. ¿Has notado que muchas veces el rosario se rompe en momentos específicos de nuestra vida? ¿Te has preguntado si hay un mensaje oculto en ese momento particular? Estas son preguntas que muchos fieles se han hecho, y hoy, a través de las enseñanzas de Padre Pío, encontraremos respuestas que quizás nunca habías considerado. La sabiduría de Padre Pío sobre este tema es particularmente reveladora. Él comprendía que en nuestra vida espiritual, lo que parece ser un contratiempo a menudo puede ser una oportunidad de crecimiento y transformación. Sus enseñanzas nos muestran que cada acontecimiento, incluso la ruptura de un rosario, puede tener un propósito más elevado. Antes de revelar los significados específicos que Padre Pío atribuía a la ruptura del rosario, es importante que comprendas algo fundamental. La fe verdadera trasciende los objetos materiales. Aunque el rosario es una herramienta preciosa para nuestra oración, su poder no reside en el objeto físico, sino en la fe y la devoción con que lo utilizamos. En los próximos minutos,
Exploraremos juntos las enseñanzas de Padre Pío sobre este tema tan importante. Descubrirás perspectivas que quizás nunca habías considerado y comprenderás por qué la ruptura de un rosario podría ser, en realidad, un momento de gracia especial en tu vida espiritual. Si alguna vez has sentido inquietud o preocupación por la ruptura de tu rosario, las palabras de Padre Pío te traerán paz y comprensión. Prepárate para descubrir verdades que transformarán tu perspectiva sobre este acontecimiento tan significativo. El poder del rosario, según las enseñanzas de Padre Pío, va mucho más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. Este instrumento de oración ha sido testigo de innumerables transformaciones en la vida de las personas a lo largo de los siglos. Por eso, cuando hablamos del poder del rosario, estamos hablando de una herencia espiritual que ha pasado de generación en generación. Padre Pío solía decir que el rosario era su arma más preciada. Lo llevaba siempre consigo, no como un simple adorno, sino como un instrumento de batalla espiritual. En sus momentos más difíciles, cuando enfrentaba grandes desafíos, el rosario era su refugio y su fortaleza. Ama el rosario y rézalo todos los días, aconsejaba a todos los que buscaban su guía. La estructura del rosario no es casualidad. Cada cuenta está cuidadosamente dispuesta para guiarnos en un viaje de meditación y oración. Es como un mapa que nos guía a través de los momentos más significativos de nuestra fe. Cuando rezamos el rosario, no estamos simplemente repitiendo palabras, estamos participando en una forma profunda de oración que ha sostenido la fe de millones de personas. ¿Sabías que Padre Pío rezaba más de 30 rosarios al día? Esta dedicación extraordinaria nacía de su comprensión del poder transformador de esta oración. Él experimentaba personalmente cómo cada Ave María era como una rosa ofrecida a la Madre de nuestro Señor y cómo esta ofrenda traía gracias especiales a quienes la practicaban con devoción. La eficacia del rosario, según Padre Pío, reside en su simplicidad y profundidad. No requiere estudios avanzados ni conocimientos especiales. Es una oración accesible a todos, desde el más humilde hasta el más instruido. Esta universalidad es parte de su poder. Une a todos los fieles en una misma cadena de oración. Cuando sostenemos un rosario, estamos sosteniendo siglos de tradición y fe. Cada cuenta ha sido testigo de lágrimas y sonrisas, de peticiones y agradecimientos. El rosario ha estado presente en momentos de guerra y de paz, en tiempos de abundancia y de escasez. Ha sido el consuelo de los afligidos y la esperanza de los desesperados. El poder del rosario también se manifiesta en su capacidad para crear un ritmo de oración que calma nuestra mente y abre nuestro corazón. Es como una melodía espiritual que nos ayuda a sintonizar con una frecuencia más elevada. Por eso, Padre Pío insistía en que el rosario debía rezarse con atención y devoción, no de manera mecánica o distraída. Hay un aspecto del poder del rosario que muchos desconocen: su capacidad para fortalecer nuestra voluntad y disciplina espiritual. Cuando nos comprometemos a rezar el rosario diariamente, estamos desarrollando una fortaleza interior que nos ayuda en todos los aspectos de nuestra vida. Esta práctica constante nos ayuda a mantener el rumbo en medio de las tempestades de la vida. El rosario también tiene un poder especial para unir a las familias. Padre Pío recomendaba frecuentemente el rosario como remedio para los problemas familiares. Cuando una familia reza junta el rosario, se crea un vínculo espiritual que fortalece sus lazos y los protege de las influencias negativas del mundo. ¿Te has preguntado por qué el rosario tiene tanto poder contra el mal? Padre Pío lo explicaba de manera simple. Cada Ave María es como un golpe al enemigo. Es una declaración de nuestra fe y nuestra confianza en la intercesión de María. Por eso,
Cuando el rosario se rompe, debemos entender que puede ser una señal de la intensidad de nuestra batalla espiritual. La historia está llena de testimonios sobre el poder del rosario. En momentos cruciales de la historia, esta oración ha sido un instrumento de transformación y victoria. No es casualidad que tantos santos, incluido Padre Pío, hayan sido devotos del rosario. Ellos comprendían que en sus cuentas se esconde un poder que va más allá de nuestra comprensión humana. Cuando un rosario se rompe, muchos experimentan preocupación e inquietud. Sin embargo, Padre Pío nos enseña que este acontecimiento puede tener diversos significados, todos ellos importantes para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a explorar estos significados según sus enseñanzas. El primer significado que Padre Pío atribuía a la ruptura del rosario está relacionado con la intensidad de nuestra oración. Cuando rezamos con verdadera devoción y fervor, nuestras oraciones se vuelven tan poderosas que pueden manifestarse físicamente. La ruptura del rosario puede ser una señal de que nuestras oraciones están siendo particularmente intensas y efectivas. ¿Has notado que a veces el rosario se rompe durante momentos específicos de oración? Esto no es coincidencia. Padre Pío explicaba que estos momentos pueden indicar que estamos enfrentando una batalla espiritual significativa. Es como si el rosario, nuestra arma espiritual, estuviera recibiendo el impacto de esta lucha. Otro aspecto importante que Padre Pío señalaba es la necesidad de renovación en nuestra vida de oración. Cuando un rosario se rompe, puede ser una invitación a profundizar nuestra devoción. Es como si fuera una señal para evaluar cómo estamos rezando y si estamos dando a nuestra oración la atención y el respeto que merece. La ruptura del rosario también puede ser una señal de protección. Padre Pío enseñaba que a veces el rosario recibe impactos que estaban destinados a nosotros. En estas situaciones, la ruptura del rosario es una manifestación de su poder protector, actuando como un escudo espiritual para defendernos. Hay ocasiones en que el rosario se rompe durante momentos de gran necesidad o tribulación. Padre Pío interpretaba esto como una señal de que nuestras oraciones están siendo especialmente escuchadas. Es como si la ruptura física del rosario simbolizara la intensidad de nuestra súplica y la urgencia de nuestra necesidad. El lugar donde se rompe el rosario también puede tener un significado especial. Si ocurre cerca de una medalla o cruz, Padre Pío sugería prestar atención a nuestra relación con los aspectos específicos de nuestra fe que estos símbolos representan. Cada parte del rosario tiene un significado particular y su ruptura puede señalar áreas que necesitan nuestra atención. La frecuencia con que se rompe el rosario también es significativa. Si esto ocurre repetidamente, Padre Pío aconsejaba examinar más profundamente nuestra vida espiritual. Puede ser una indicación de que estamos enfrentando desafíos espirituales recurrentes que requieren una atención especial. Un aspecto poco conocido que Padre Pío mencionaba es la relación entre la ruptura del rosario y los momentos de transformación en nuestra vida. A veces, cuando estamos a punto de experimentar un cambio significativo en nuestro camino espiritual, el rosario puede romperse como una señal de esta transformación inminente. La actitud que debemos tener cuando nuestro rosario se rompe es fundamental. Padre Pío insistía en que no debemos ver esto como algo negativo, sino como una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Es un momento para renovar nuestro compromiso con la oración y nuestra confianza en la protección que recibimos. También es importante considerar el contexto en que ocurre la ruptura. ¿Estabas rezando por una intención específica? ¿Ocurrió durante un momento particular de tu vida? Padre Pío nos enseña que estos detalles pueden ayudarnos a comprender mejor el mensaje que esta ruptura nos trae. El tiempo que llevamos usando el rosario también puede influir en su significado cuando se rompe.
Un rosario que nos ha acompañado durante mucho tiempo puede romperse como señal de que es momento de renovar no solo el objeto físico, sino también nuestra forma de orar y nuestra relación con la fe. Por último, Padre Pío nos recuerda que la ruptura del rosario nunca debe ser motivo de temor o angustia. Al contrario, debe ser vista como una señal de que nuestra oración está viva y activa, produciendo efectos reales en nuestra vida espiritual. Ahora que comprendemos el significado de la ruptura del rosario, es importante saber cómo actuar cuando esto sucede. Padre Pío nos dejó orientaciones prácticas y precisas sobre cómo proceder en estas situaciones. Lo primero que debemos hacer cuando el rosario se rompe es mantener la calma. No permitas que el miedo o la ansiedad se apoderen de ti. Recuerda las palabras de Padre Pío. Cada acontecimiento en nuestra vida espiritual tiene un propósito, incluso aquellos que inicialmente nos preocupan. La primera acción práctica es recoger todas las cuentas con respeto. Padre Pío enseñaba que cada cuenta del rosario es sagrada, pues ha sido testigo de nuestras oraciones. Si algunas cuentas se perdieron, no te desesperes. Lo importante es la actitud de reverencia con la que manejas esta situación. ¿Qué hacer con un rosario roto? Padre Pío sugería varias opciones. Si el rosario tiene un valor sentimental especial o ha sido bendecido, puedes intentar repararlo. Sin embargo, si la reparación no es posible, existen formas apropiadas de disponer de él. Puedes enterrarlo en un lugar limpio y respetable o llevarlo a tu parroquia local. Un aspecto práctico importante es evaluar el momento en que ocurrió la ruptura. ¿Estabas rezando por algo específico? ¿Era un momento particular de tu vida? Padre Pío aconsejaba llevar un registro mental de estas circunstancias, pues pueden ayudarnos a comprender mejor el mensaje que recibimos. Cuando adquieras un nuevo rosario, Padre Pío recomendaba hacerlo con intención y conciencia. No es simplemente reemplazar un objeto, sino renovar nuestro compromiso con la oración. Es una oportunidad para fortalecer nuestra devoción y comenzar una nueva etapa en nuestra vida espiritual. La bendición del nuevo rosario es fundamental. Padre Pío insistía en la importancia de tener nuestros rosarios bendecidos por un sacerdote. Esta bendición no es una simple formalidad. Es una forma de consagrar este instrumento de oración para su propósito sagrado. Mientras esperas obtener un nuevo rosario, Padre Pío aconsejaba no interrumpir tu práctica de oración. Puedes usar tus dedos para contar las Ave Marías o simplemente rezar sin contar. Lo importante es mantener la continuidad de tu vida de oración. Un consejo práctico adicional de Padre Pío era tener más de un rosario. No por superstición, sino por practicidad. Así, si uno se rompe, puedes continuar tu práctica de oración sin interrupciones mientras gestionas la situación del rosario roto. ¿Cómo prevenir que el rosario se rompa? Padre Pío sugería algunos cuidados prácticos: guardar el rosario en un lugar seguro, manipularlo con delicadeza y evitar tensiones innecesarias en el cordón o cadena que une las cuentas. Si el rosario se rompe repetidamente, Padre Pío recomendaba una reflexión más profunda. ¿Estás manejando tu rosario con el cuidado apropiado? ¿Hay algún patrón en las rupturas que pueda indicar un mensaje específico para ti? En cuanto al material del rosario, Padre Pío no daba tanta importancia a si era costoso o simple. Lo fundamental es que sea resistente y adecuado para el uso diario. Un rosario es una herramienta de oración, no un objeto de ostentación. Por último, Padre Pío nos recuerda que el poder del rosario no está en su materialidad, sino en la fe con que lo rezamos. Si tu rosario se rompe, tómalo como una oportunidad para renovar y fortalecer tu compromiso con la oración. Capítulo 5. Cierre. 800 palabras. Has llegado hasta aquí porque realmente te importa entender el verdadero significado de la ruptura del rosario. Como hemos aprendido de las enseñanzas de Padre Pío,
Este acontecimiento tiene un significado profundo que va más allá de lo material. Recordemos los puntos principales que hemos descubierto. La ruptura del rosario puede ser una señal de la intensidad de nuestras oraciones, un indicador de protección espiritual o una invitación a renovar nuestra vida de oración. No es un presagio negativo, sino una oportunidad de crecimiento espiritual. Si estás experimentando la ruptura de tu rosario, recuerda las palabras de Padre Pío: la oración es la mejor arma que tenemos. La ruptura física del rosario no disminuye el poder de tus oraciones ni tu conexión espiritual. Al contrario, puede ser una señal de que tus oraciones están siendo particularmente efectivas. ¿Has notado cambios en tu vida espiritual desde que comenzaste a rezar el rosario? ¿Has experimentado transformaciones significativas después de que tu rosario se rompió? Si es así, escribe en los comentarios: el rosario transformó mi vida. Tu testimonio puede ayudar a otros a comprender mejor este mensaje especial. Ahora que conoces el verdadero significado de la ruptura del rosario, puedes enfrentar esta situación con paz y sabiduría. No es necesario temer ni angustiarse. Como Padre Pío enseñaba, cada acontecimiento en nuestra vida espiritual tiene un propósito y un significado más profundo. Te invito a compartir este mensaje con aquellos que puedan estar preocupados por la ruptura de su rosario. El conocimiento que has adquirido hoy puede traer paz y comprensión a muchas personas que están pasando por esta experiencia. La próxima vez que tu rosario se rompa, recuerda todo lo que hemos aprendido hoy. Tómalo como una señal de que tus oraciones están siendo escuchadas, que estás siendo protegido, o que es momento de renovar tu compromiso espiritual. Padre Pío nos dejó un legado invaluable de sabiduría sobre el poder del rosario. Sus enseñanzas nos ayudan a comprender que incluso en los momentos que parecen adversos, hay una gracia especial actuando en nuestra vida. Si te ha gustado este video y quieres recibir más enseñanzas de Padre Pío, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Comparte este mensaje con tus seres queridos y ayúdanos a llevar estas enseñanzas a más personas que las necesitan. Recuerda, la ruptura del rosario no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa en tu vida espiritual. Mantén tu fe firme y tu corazón abierto a los mensajes que recibes a través de estas experiencias. ¿Y tú, qué mensaje especial has recibido a través de tu rosario? Comparte tu experiencia en los comentarios y ayuda a crear una comunidad de fe y apoyo mutuo. ¿Sabían que existe un tipo de cristiano que hace que el propio infierno retroceda con terror? No hablo de personas perfectas o sin problemas. Hablo de almas que han forjado una armadura espiritual tan brillante, tan poderosa, que Satanás literalmente no puede ni siquiera mirarlos directamente. Padre Pío, el santo cuyas manos sangraban con las heridas de Cristo, lo explicaba con una claridad que cortaba como navaja afilada. El diablo es como un perro rabioso atado con una cadena. Solo puede morder a quien se le acerca, pero hay personas de las que ni siquiera intenta acercarse. Estas almas, según el santo italiano, emanan una luz tan intensa que ciega los ojos del enemigo como el sol, cegando a quien mira directo hacia él. Hermanos queridos, si ustedes sienten que las fuerzas del mal los acechan como depredadores en la oscuridad, si perciben esa presencia invisible que hace que se les ponga la piel de gallina sin explicación, este mensaje es para ustedes. Hoy van a descubrir los 5 tipos de cristianos que Satanás no se atreve a tocar. Si sienten en sus entrañas que necesitan esta protección, escriban en los comentarios: Padre Pío, enséñame a ser fuerte. ¿Están listos para convertirse en alguien que haga temblar al infierno? Cierren los ojos por un momento. Imaginen el aroma dulce del incienso mezclándose con el silencio profundo de una capilla antigua. En ese ambiente sagrado,
Padre Pío vivió una realidad que pocos comprenden. No todos los cristianos son iguales ante los ojos del infierno. Durante 50 años, mientras las heridas de Cristo le ardían en las manos como hierros al rojo vivo, este santo experimentó batallas espirituales que harían temblar al más valiente. Veía demonios con sus propios ojos, sentía su aliento fétido en el rostro, escuchaba sus gruñidos de rabia cuando no podían tocarlo. Y en esas confrontaciones cara a cara con el mal puro, aprendió algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la protección divina. Cuando un alma está realmente unida a Dios, susurraba el santo con voz áspera por el dolor, se convierte en una antorcha que alumbra y quema. El demonio no puede ni siquiera mirarla directamente, como quien intenta mirar el sol al mediodía. Pero ¿por qué algunas familias viven envueltas en una paz que se puede tocar, mientras otras parecen estar bajo una nube invisible de conflicto? ¿Por qué hay hogares donde uno entra y siente inmediatamente la presencia de Dios como una brisa fresca, mientras en otros el aire mismo parece cargado de tensión? La respuesta no está en la suerte ni en las circunstancias. Está en algo mucho más profundo, la forma en que vivimos nuestra fe. San Pablo nos gritó a través de los siglos: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero para resistir con poder real, necesitamos entender qué tipo de resistencia hace que el mismo Satanás se retire con terror. No es suficiente rezar cuando nos acordamos o comportarnos bien solo los domingos. Padre Pío identificó 5 características específicas, 5 formas de vivir que crean una protección tan poderosa que el infierno entero no se atreve ni siquiera a susurrar el nombre de esas almas. ¿Saben qué es lo más hermoso? Que estas 5 características no son para supersantos o místicos especiales. Están al alcance de cada uno de ustedes. Solo necesitan la determinación ardiente de un corazón que ya no quiere vivir con miedo. Pero antes de sumergirnos en estos misterios, permítanme compartir algo que puede acelerar su transformación espiritual. Miles de personas como ustedes han buscado profundizar en estos secretos espirituales que pueden cambiar una vida para siempre. Por eso, hemos creado algo especial para quienes realmente quieren convertirse en ese tipo de cristiano que el infierno respeta. Es el ebook Los secretos espirituales de San Padre Pío. No es una colección más de oraciones bonitas. Es una guía práctica que contiene las oraciones exactas que Padre Pío utilizaba en sus batallas más intensas contra el mal. Reflexiones profundas basadas en sus experiencias místicas y consejos concretos para desarrollar esa fortaleza espiritual de la que estamos hablando. Este material puede ser ese empujón decisivo que están buscando para pasar de ser cristianos ordinarios a cristianos blindados espiritualmente. Pueden encontrar el enlace en los comentarios fijados. Ahora sí, prepárense para descubrir el primer tipo de cristiano que hace temblar al demonio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras sus rodillas se clavaban en el reclinatorio de madera áspera. Era su tercera confesión en un mes y el sacerdote lo miraba con sorpresa. «Padre», susurró con voz quebrada, «necesito mantener mi alma limpia. He entendido algo que me cambió la vida». Así nació el primer tipo de cristiano intocable, el guerrero de la confesión. Imaginen un espejo de cristal perfectamente pulido bajo la luz dorada del amanecer. Cada rayo de sol lo atraviesa sin obstáculos, se refleja con pureza total, cega a quien intenta mirar su resplandor. Pero si ese espejo se empaña con el aliento tibio, si se mancha con una gota de aceite, la luz se distorsiona, se debilita, pierde su poder. Así es el alma humana ante Dios. Padre Pío lo decía mientras el aroma de santidad emanaba de su presencia. Una alma en estado de gracia es más poderosa que 1000 exorcismos. Sus palabras cortaban el aire como espada afilada
porque él había visto con sus propios ojos cómo los demonios retrocedían aterrorizados ante almas purificadas. El guerrero de la confesión no es quien va al confesionario por obligación social o tradición familiar. Es aquel cristiano que ha entendido una verdad que hace temblar al infierno. Cada pecado, por pequeño que parezca, es como una grieta en una armadura de hierro. Y él no puede permitirse ni una sola grieta cuando está en guerra espiritual. Siente el peso del pecado como quien carga piedras calientes en el pecho. La culpa no lo destroza, lo impulsa. Corre al confesionario como quien corre hacia agua fresca en el desierto. Y cuando sale, su alma brilla con una luz que corta la oscuridad como rayo en tormenta. Este tipo de cristiano trata la Eucaristía con una reverencia que quita el aliento. Sus manos tiemblan cuando se acerca al altar, no de miedo, sino de amor puro. Jamás comulga en pecado mortal, porque sabe que eso sería como invitar al enemigo a cenar en su propia mesa. ¿Saben qué es lo que más odia Satanás? La humildad ardiente de quien reconoce sus faltas y las lleva al confesionario como ofrendas de arrepentimiento. Porque en ese momento sagrado, cuando el sacerdote pronuncia las palabras de absolución, el alma se vuelve tan brillante, tan pura, que las fuerzas del mal literalmente no pueden mirarla sin quemarse. Santiago nos grita desde las Escrituras: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero para resistir con poder real necesitamos estar en estado de gracia. Un alma manchada por el pecado es como un soldado desnudo en campo de batalla. ¿Cuántos sintieron por última vez esa paz que solo viene después de una buena confesión? Pero hay un arma aún más temida por el infierno. ¿Pueden escuchar el sonido? Clic, clic, clic. Son las cuentas del rosario deslizándose entre dedos callosos, mientras una voz anciana susurra: Dios te salve, María. Era la madrugada en el convento, y Padre Pío llevaba ya su 10º rosario del día. Sus hermanos franciscanos lo encontraban arrodillado, con los ojos cerrados y las heridas de sus manos sangrando sobre las cuentas benditas. «Padre», le preguntó un novicio, ¿no es demasiado rezar 30 rosarios al día? El santo levantó la mirada y sus ojos ardían con una intensidad sobrenatural. Cuando el demonio ve un rosario en manos de un verdadero devoto, tiembla más que cuando ve una cruz, porque sabe que María viene en camino. Nace así el segundo tipo de cristiano intocable, el guardián del rosario. No hablo de quien carga las cuentas en el bolsillo como amuleto bonito o decoración religiosa. Hablo de aquel que ha convertido el rosario en su espada personal, su escudo inquebrantable, su teléfono directo al cielo. El rosario es el arma para estos tiempos, declaraba Padre Pío, mientras el aire a su alrededor se llenaba del perfume misterioso que emanaba de su cuerpo. Y no hablaba en sentido poético. Él había visto con sus propios ojos cómo los demonios huían despavoridos cuando alguien comenzaba a rezar con verdadera devoción, como ratas que huyen cuando se enciende la luz. El guardián del rosario entiende algo que muchos católicos han olvidado. Cada Ave María es como una flecha de luz disparada directamente al corazón del mal. Cada misterio meditado construye una fortaleza invisible alrededor del alma. Y cuando María escucha esas oraciones que salen del corazón como suspiros de amor, desciende del cielo con la velocidad del rayo. ¿Recuerdan la promesa que Dios le hizo a la serpiente en el Génesis? Ella te aplastará la cabeza. María es el terror de los demonios porque tiene el poder dado por Dios mismo de destruir todas las obras de Satanás, y el rosario es la forma más directa de invocar ese poder destructor. Este cristiano no reza mecánicamente contando oraciones como quien cuenta monedas. Vive cada misterio. Sus dedos sienten el peso de cada cuenta como quien toca una reliquia sagrada.
Su corazón late al ritmo de las avemarías. Su alma se eleva con cada gloria al Padre. Padre Pío contaba que en sus batallas más feroces contra el demonio, lo único que necesitaba era tomar su rosario y susurrar: «Madre mía». Inmediatamente, el aire se llenaba de una presencia maternal tan poderosa que los demonios huían gritando como quien huye del fuego. Sienten el poder que tienen entre sus manos cuando tocan su rosario, pero el tercer tipo rompe todos los esquemas. ¡No! El grito resonó en toda la iglesia. Un hombre joven, próspero, con traje elegante, acababa de escuchar algo que lo enfureció. El sacerdote había predicado sobre obediencia radical a los mandamientos, sin excepciones, sin negociaciones. «Padre», gritó desde la banca, «eso es imposible en el mundo moderno». Pero en la primera fila, una anciana de 70 años sonrió en silencio. Ella conocía el secreto del tercer tipo de cristiano intocable, el obediente radical. Aquí viene algo que va a incomodar a muchos, pero necesitan escucharlo con las entrañas abiertas. Este es el tipo más difícil de todos, porque va contra cada fibra de lo que este mundo nos grita a diario. Padre Pío lo explicaba mientras sus estigmas palpitaban con dolor. La desobediencia derribó a los ángeles más hermosos. La obediencia exalta hasta el último de los santos. No hablaba de obedecer ciegamente a cualquier autoridad humana. Hablaba de algo que hace temblar la tierra. Obedecer a Dios sin negociaciones, sin excusas creativas, sin condiciones cómodas. El obediente radical es el cristiano que no moldea el evangelio como plastilina tibia para que se ajuste a su conveniencia personal. No dice, bueno, pero en mi caso es diferente, o Dios entiende mi situación especial. Es quien moldea su vida entera, cada decisión, cada palabra, cada pensamiento, a la palabra de Dios aunque le cueste sangre. ¿Saben por qué el demonio odia a este tipo de alma con un odio que quema? Porque no encuentra por dónde entrar. Es como intentar atacar una fortaleza de acero puro, sin grietas, sin puertas abiertas, sin puntos débiles. La obediencia radical sella herméticamente todas las brechas espirituales. Jesús mismo nos enseñó con claridad que corta como cristal: si alguien me ama, guardará mi palabra. No dijo, tratará de guardar cuando le convenga, o guardará según su interpretación personal. Dijo, guardará sin matices, sin excepciones, sin letra pequeña. Este cristiano obedece cuando le duelen los huesos. No miente aunque la verdad lo arruine. No roba aunque nadie se vaya a enterar jamás. No habla mal de otros aunque todos lo hagan y sea socialmente aceptado. Perdona aunque su corazón sangre. Ama a sus enemigos aunque parezca la locura más grande del mundo. La sociedad actual nos susurra constantemente: sean flexibles, adapten sus valores, negocien sus principios. Pero el obediente radical entiende una verdad que hace temblar el infierno. Cuando obedecemos a Dios de manera total y radical, Él mismo se convierte en nuestro escudo impenetrable. ¿Creen que es fácil? Padre Pío mismo sudaba sangre cuando tenía que obedecer órdenes que no entendía, pero obedecía porque sabía que Dios ve horizontes que nosotros no podemos ni imaginar. Cuando las tentaciones llegan rugiendo como leones hambrientos, el obediente radical no titubea ni por un segundo. Pero lo que viene ahora los va a estremecer. Silencio. Un silencio tan profundo que se podía escuchar el goteo de la sangre cayendo sobre las piedras frías del suelo. Padre Pío acababa de despertar, como cada mañana durante 50 años, con un dolor que haría gritar a cualquier mortal. Las heridas de Cristo marcadas en sus manos, pies y costado le causaban un sufrimiento que cortaba hasta el alma. Pero de sus labios no salía ni una queja, solo un susurro que estremeció a quienes lo escucharon. Gracias, Jesús,
por permitirme acompañarte en tu pasión. Nace así el cuarto tipo de cristiano intocable, el transformador de dolores. El sufrimiento es el combustible de la santidad, declaraba el santo, mientras el aroma sobrenatural que emanaba de su cuerpo se intensificaba con cada dolor ofrecido. No era masoquismo espiritual ni búsqueda enfermiza del sufrimiento. Era algo que hace temblar los cimientos del infierno, la capacidad sobrenatural de convertir cada lágrima en oración ardiente, cada dolor en ofrenda perfumada, cada cruz en altar sagrado. Este tipo de cristiano no maldice cuando la enfermedad llega como ladrón en la noche. No se pregunta, ¿por qué a mí?, con amargura que envenena. Se pregunta, ¿para qué, Señor?, con una confianza que desarma al mal. Entiende que el sufrimiento unido al de Cristo no destruye, sino que santifica. No debilita, sino que fortalece. San Pablo lo comprendió con una claridad que corta. Ahora me alegro en mis padecimientos por ustedes. ¿Cómo puede alguien alegrarse en el dolor? Solo cuando descubre que ese dolor, ofrecido con amor puro, tiene un poder redentor que puede mover montañas espirituales. El transformador de dolores no busca el sufrimiento como quien busca tesoros. Pero cuando llega inevitablemente, como llega a todos, no lo desperdicia ni una gota. Sabe que cada dolor ofrecido a Dios se convierte en gracia torrencial para otros, en liberación para almas atadas, en luz cegadora para corazones perdidos en tinieblas. ¿Saben por qué Satanás huye aterrorizado de este tipo de alma? Porque lo que él diseñó para destruir y aniquilar, esta persona lo convierte en poder espiritual nuclear. Es como si cada ataque del enemigo se volviera contra él mismo como boomerang ardiente. Cada dolor ofrecido es como una bofetada en el rostro del mal. Padre Pío explicaba con voz áspera por el dolor. Cuando sufres con amor verdadero, tu alma se convierte en un exorcismo viviente. Un exorcismo viviente. Una persona cuya misma existencia, marcada por el dolor transformado en amor, expulsa demonios sin necesidad de rituales ni ceremonias. Este cristiano no dramatiza su dolor para manipular lágrimas ajenas. Sufre en silencio como Cristo, ofrece en secreto como los santos y transforma en intimidad ardiente con Dios. Pero aún falta el más poderoso de todos. Sus ojos se abrieron de golpe en la oscuridad total. María Guadalupe sintió como si miles de alfileres helados le recorrieran la piel. Algo la observaba desde las sombras de su nueva casa, algo que hacía que el aire mismo se sintiera espeso y malévolo. Los objetos se movían solos, los susurros llegaban desde paredes vacías, las pesadillas la despertaban gritando. Médicos, psicólogos, todos dijeron lo mismo: no encontramos nada, hasta que un sacerdote anciano la miró directo a los ojos y le dijo: hija, necesitas convertirte en una vigilante espiritual. Tu casa anterior fue usada para rituales oscuros, pero el problema real es que tú misma has abierto puertas invisibles. Y así llegamos al más poderoso de todos, al tipo de cristiano que hace que el mismo Satanás retroceda con terror absoluto, el vigilante espiritual. Jesús nos advirtió con una claridad que corta como espada: velad y orad, para que no entréis en tentación. Pero ¿qué significa realmente velar? El vigilante espiritual lo sabe en cada fibra de su ser. Es vivir con los ojos del alma completamente abiertos, discerniendo cada pensamiento que toca su mente, cada emoción que roza su corazón, cada influencia invisible que trata de penetrar en su interior. Este cristiano ha desarrollado una sensibilidad espiritual tan aguda que puede oler la presencia del mal antes de que se manifieste completamente. Es como un radar espiritual que capta las interferencias diabólicas desde kilómetros de distancia. No por dones místicos especiales, sino por una disciplina férrea en el cuidado de su alma. El vigilante
Disciplina su mente como un soldado entrena su cuerpo para la guerra. Controla lo que ve como quien filtra agua contaminada. Vigila lo que escucha como guardián en torre de vigilancia. Examina lo que piensa como joyero, examina diamantes. No permite que músicas mundanas contaminen su espíritu como veneno lento. No consume entretenimiento que ensucie su imaginación como lodo en cristal puro. Sed sobrios y vigilantes, porque vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente, nos grita San Pedro desde las páginas sagradas. El vigilante espiritual entiende que esta no es una metáfora poética para decorar sermones. Es una realidad de guerra que huele a pólvora y sangre. María Guadalupe siguió el consejo. Examinó cada objeto en su casa como detective espiritual. Cambió completamente lo que veía, escuchaba, leía. Se convirtió en guardiana de cada puerta invisible de su alma. En pocas semanas, todo cambió radicalmente. No porque se mudó de casa, sino porque cerró herméticamente todas las ventanas invisibles por donde entraba el mal. El vigilante espiritual es estratega militar. Entiende que la batalla espiritual se gana o se pierde en los detalles más pequeños. Una mirada mal dirigida, una conversación tóxica que se prolonga, un pensamiento alimentado demasiado tiempo pueden abrir brechas por donde entra el enemigo como agua por grietas. Este cristiano examina sus pensamientos como cirujano examina heridas. Si un pensamiento no viene de Dios, lo rechaza instantáneamente como quien rechaza veneno. Si una emoción no edifica su alma, la corrige al segundo como quien corrige una desafinación. Si una influencia externa perturba su paz, la elimina sin contemplaciones como quien extirpa un tumor. No vive paranoico ni temeroso, pero sí vive consciente. Sabe que estamos en guerra espiritual y que la victoria depende de mantener cerradas todas las puertas invisibles del alma. Padre Pío decía que estos vigilantes eran sus favoritos. Viven como ángeles en cuerpos humanos. Hermanos queridos, hemos caminado juntos por senderos de revelación que pueden cambiar el destino eterno de sus almas. Conocimos al guerrero de la confesión, cuya alma brilla como cristal bajo la luz divina. Contemplamos al guardián del rosario, cuyas oraciones hacen temblar los cimientos del infierno. Admiramos al obediente radical, quien convierte cada mandamiento en armadura impenetrable. Nos conmovió hasta las lágrimas el transformador de dolores, quien convierte cada sufrimiento en poder redentor que libera almas. Y finalmente, nos estremeció la fuerza invencible del vigilante espiritual, que vive con los ojos del alma siempre abiertos como centinela eterno. Ahora viene la pregunta que puede cambiar su destino para toda la eternidad. ¿Cuál de estos 5 tipos de cristiano son ustedes hoy? O tal vez, ¿cuál están ardiendo por llegar a ser? Porque la verdad que hace temblar el cielo y la tierra es esta: no nacemos siendo cristianos intocables. Nos forjamos como tales mediante decisiones diarias que cortan como espadas, mediante una entrega que crece como fuego incontrolable, mediante una determinación que se fortalece con cada oración que brota del corazón. Alejandro, el hombre cuya historia tocó sus corazones al principio, entendió algo que transformó cada fibra de su existencia. Ser cristiano no es suficiente para vivir en victoria. Hay que convertirse en el tipo de cristiano que el mismo cielo respalde con poder y que el infierno respete con terror. Padre Pío nos dejó esta verdad final que debe arder en sus corazones como hierro al rojo vivo. Tengan miedo del pecado, no del diablo. El pecado es lo que lo atrae como imán poderoso. Pero cuando viven en santidad radical, ustedes se convierten en la pesadilla más terrible de Satanás. Si este mensaje ha incendiado su corazón, si sienten que Dios les está rugiendo a través de estas palabras, quiero que me lo compartan.
Escriban en los comentarios cuál de estos 5 tipos de cristiano más los inspira y por qué. Sus testimonios fortalecen a toda nuestra familia de fe. Queridos hermanos, necesitamos de su apoyo para seguir llevando estos mensajes que pueden salvar almas. Si este contenido los ha bendecido, regálenos un like, compartan con quienes aman y consideren ser miembros de nuestra familia espiritual. Que San Padre Pío interceda por ustedes, que la Virgen María los cubra con su manto y que Cristo mismo los convierta en cristianos invencibles.